Buenas noches a todos. Buenas noches, don José. Buenas noches, Cari. Buenas noches, don José. Buenas noches, don Hugo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, doña Lolita. La mami. Buenas noches. Hijo, buenas noches, Andy. Lolita. ¿Cómo están? Gracias a Dios estamos bien. ¿Y ustedes? Bendito Dios, sí, gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno. Ha llovido mucho. Aquí sigue lloviendo fuerte. Oh, ya casi un sol, ya estamos negros. Y ahora estaba altísima la temperatura. Estás en silencio, Josué. Hola, gracias Hugo por la noticia, por avisarme. Listo. Perfecto. Gusto verles a todos. Qué bueno que estén por acá. Espero que hayan tenido un buen día, que hayan estado tranquilos, que la hayan pasado bien con la familia, en el trabajo, en los quehaceres. Vamos a continuar con nuestro estudio. Una parte de la palabra que vamos a estudiar son 8 versos. El que dice 10 leprosos son limpiados. Es una parte única para el libro de Lucas. No se encuentra en ningún otro evangelio o ninguna otra parte de la Biblia. Vamos a avanzar entonces con esto el día de hoy. 2 versos cada uno estaría perfecto si gustan leer. 18. Cuando guste, soy. Dijo que era de los leprosos. Sí, es del 17:11 al 19, vamos a leer. Ya. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Santa María y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ya. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ujú. Y se postró, No, respondiendo Jesús, dice. respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Listo, vamos a orar. Amado Señor, venimos esta noche delante de ti, Padre eterno, agradecidos, Señor, por la oportunidad que das de aprender tu palabra, de conocerla, de conocerte cada día más. Pedimos, Señor, a tu Espíritu que nos dirija, que nos instruya, que nos hable el día de hoy, como nos ha hablado cada noche desde que empezamos este grupo, para poder conocer cómo eres, conocer cómo nos amas, conocer las riquezas, Señor, de tu palabra, de tu gloria y las cosas, Señor, que has hecho por nosotros. Y cómo, Señor, quieres que vivamos nuestra vida y cómo quieres, Señor, que estemos agradecidos para contigo. Dios, te pedimos esta noche nos acompañes, te quedes con nosotros. Te pedimos por los que no están, Señor, bendíceles, acompáñales también en sus labores, en lo que estén haciendo. Nos ponemos en tus manos esta noche. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Listo. Entonces empezamos. Vamos a estudiar esta porción del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas sobre 10 leprosos que son limpiados. El día de ayer estudiábamos
algunos principios que habíamos agrupado como principios muy básicos, muy fundamentales que nos podían ayudar en nuestra vida cristiana. Entre ellos habíamos hablado de los tropiezos, qué es un tropiezo y cómo no ser piedra de tropiezo para los demás, y de igual manera cómo perdonar a aquellos que actúan piedra de tropiezo para nosotros, tanto para nuestro beneficio, para que no seamos estorbados en nuestra fe, y de igual manera para que esa persona no llegue a juicio. Platicábamos también el día de ayer sobre la fe y la importancia de la fe en nuestra vida, y cómo solamente un poquitito de fe puede llevarnos a hacer grandes cosas. En otras palabras, puede mover el corazón de Dios para que Él haga grandes cosas en nuestra vida o a través de nosotros. También hablábamos sobre la obediencia y cómo cuando el Señor hace cosas en nuestra vida, nosotros servimos al Señor por agradecimiento, cómo debemos buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria, y cómo debemos buscar figurar en nosotros mismos, sino por el contrario, hacer todo conociendo que se ha hecho más por nosotros, conociendo que Dios ha sido más que bueno con nosotros, y que cualquier cosa que nosotros hagamos es simplemente un objeto de agradecimiento para con Dios. Y eso pues era lo que estudiamos el día de anoche. Hoy vamos a hablar sobre estos 10 leprosos que son limpiados. Recordemos que Lucas era de profesión doctor. Por lo tanto, Lucas tiene un interés especial en estas sanidades que el Señor hacía, en estas manifestaciones sobrenaturales, cuando el Señor se compadecía de alguna persona con un padecimiento, sobre todo con este tipo de padecimiento tan severo como lo es la lepra. Ya hemos hablado en otras ocasiones del simbolismo que tiene la lepra, como una persona con lepra, del estado natural del ser humano, cuando el ser humano es impuro por naturaleza y lleno de pecado. El Señor es capaz de limpiar esa enfermedad que en otros tiempos era considerada incurable, de igual manera como lo es nuestra naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza humana que nos lleva constantemente a pecar, a hacer el mal, a hacer cosas que no convienen. Como el poder del Espíritu Santo y el Señor Jesús en nuestra vida puede hacernos cambiar de dirección y transformar nuestra vida para su gloria y honra. Y en ese contexto empezamos hoy el estudio. Dice la palabra que eran 10 los leprosos que son limpiados. Es un número bastante grande. Me llama la atención que pareciera que ellos andaban en grupo. Hemos hablado sobre en qué consiste la lepra, qué tipo de enfermedad es y cuál era el estigma con el que ellos cargaban. Una completa degradación moral y de igual manera una separación completa tanto de la vida religiosa como de la vida pública. Ellos no podían vivir en las ciudades, tenían que vivir fuera de las ciudades, tenían que anunciar mientras avanzaban, leproso, leproso, y mover campanas para que la gente supiera que ellos venían. No podían tener contacto físico con nadie que no estuviera enfermo de lepra. Parece ser que por eso estos hombres estaban agrupados de esta manera. Ahora dice el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Qué hemos aprendido en los estudios que hemos tenido sobre estas dos regiones, tanto Samaria como Galilea? Si es que puedo, les pongo un mapa. El momento que estudiábamos en Juan sobre la mujer samaritana, donde el Señor va y le pide de beber a esta mujer samaritana, y ella le contesta: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Por qué me pides a mí de beber?
Y el Señor le dice, la hora viene y ahora es en cuando, ¿verdad? Ni en este lugar, ni en Jerusalén adorarás al Padre, porque el Padre busca, y aquí estoy parafraseando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que adoren al Padre, es decir, sin importar el origen, sin importar esa promesa de la cual los judíos estaban tan arraigados que Dios había hecho para con ellos, esa selección de raza para la cual Dios les había llamado desde un principio, sino por el contrario, Dios enfocándose no más en esa cuestión, sino enfocándose en el corazón de las personas, en aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y también hablamos que el Señor, los judíos le llamaban Galileo, le llamaban Galileo, y le llamaban Galileo por la ciudad en la que él había sido criado, que era Nazaret, y esa región donde él se mantenía, Capernaum, y todas esas ciudades de las que él hablaba. El Señor solamente iba a Judea llevándole mensaje a los judíos y cuando le tocaba ir a las fiestas en el templo, pero él no se mantenía en Judea. Su ministerio se manejó y él creció y vivió todo su tiempo en la tierra de Galilea. De igual manera, los judíos, los fariseos, todas las personas, entre comillas, de alto poder, posición política y religiosa, veían de menos tanto a los galileos como a los samaritanos. Aún más a los samaritanos que a los galileos. No sé si recuerdan la parábola del buen samaritano y cómo el Señor comparaba a un levita, a un sacerdote, y hablaba de este samaritano que había tenido misericordia para con un hombre que estaba tirado a punto de morir en el camino. Entonces el Señor caminaba entre Samaria y Galilea. El Señor caminaba en los bordes de estas dos regiones. Y en ese momento entra en una aldea y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sabemos que por lo que el Señor caminaba alrededor no estaba en una ciudad grande, ni estaba en un área bastante poblada. Es por eso que estos hombres le salieron al encuentro, estos 10 leprosos, y dice que se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos estos hombres? Un miedo tal vez de ser rechazados, o que les digan, oh, no te acerques o algo así. Era parte de la ¿Se costumbre. contagiaba la lepra? Era parte de lo que dictaba la ley para ellos. Cómo debían de andar, cómo debían vestirse, cómo debían anunciar su enfermedad y cómo debían actuar para prevenir que fuera una epidemia, ¿no? Y que otras personas se contaminaran. Porque pues recordemos que en ese entonces esta enfermedad no tenía cura. A ver el contexto sobre los leprosos, Levítico 13, 45, 46. Déjenme lo busco. Levítico 13, 45. Sí. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Hacia qué dirección iba el Señor Jesús? Ya lo hemos hablado en otros estudios. ¿Hacia dónde iba encaminado él? No iba al pueblo de Galilea. Sí, en este momento dice que estaba entre el borde de Galilea y Samaria, pero él
no se dirigía ni a Galilea ni a Samaria, sino que él le tocaba pasar por ahí porque iba hacia un destino. Creo que desde el 13 ya había anunciado hacia dónde iba y cuál era el hacia dónde se dirigía. De hecho, lo dice el 11, ¿no? El 11, el 11 dice que iba camino a Jerusalén. camino a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén? Hizo su entrada triunfal. Díganme. Y digan, Iba- primero hizo su entrada triunfal Ajá. y luego iba a ser entregado. Iba de camino a la cruz, ¿no? De camino a cumplir el propósito por el cual vino a la tierra. El momento en el cual iba a deshacer las obras de Satanás. Y iba a vencer a la muerte, ¿no? Y a acercar a todos los hombres hacia Dios. A eso iba a Jerusalén. Pero de camino a Jerusalén, el Señor iba haciendo milagros, predicando la palabra, teniendo misericordia de la gente que estaba enferma y haciendo sanidades. Una de las cosas que veíamos, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, refiriéndose a mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba cumpliendo sus 3 años y medio de ministerio, el Señor iba a obrar y a hacer las sanidades y las obras de Dios y a tener misericordia de la gente que sufría. Entonces estos leprosos, por ley, tenían que anunciar desde lejos qué eran y a qué venían, ¿no? Y desde el verso 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Soy lunático, Jesús, sáname. Oyendo. Dice Meme que le hubiera dicho, soy lunático, Señor, sáname. Que era una persona lunática, José. Ya. ¿Loco? No sé, mamá, tal vez, pues un loco, ¿no? Pero pues ya hemos visto nosotros que ese tipo de enfermedad tiene que ver con opresión demoníaca y con tormento espiritual. Que en otros evangelios que aún no hemos estudiado, los únicos dos que no hemos estudiado, que es Mateo y Marcos, hay una sanidad de una persona donde la palabra de Dios habla de esa enfermedad. No sé si, o sea que existe la locura clínica y tiene que ver con cosas espirituales, ¿no? En el verso 12 dice, los leprosos se pararon de lejos. Los leprosos le salieron al encuentro. 24 times 10, how many zeros? ¿Por qué piensan ustedes que estos leprosos salieron al encuentro del Señor a buscarle? Para ser sanados. Por eso les dice, Maestro, ten compasión de nosotros. Eso implica que la voz de que había uno en medio de ellos que tenía poder para sanar, para cambiar vidas, para revivir a los muertos, para hacer poderes sobrenaturales, había llegado a la aldea de ellos, ¿no? El Señor había mandado a 70 antes, ¿no? Pero Jesús les dijo que se fueran donde unos sacerdotes. Sí, ya vamos a llegar a esa parte también. El Señor, el leproso, el sacerdote, una de las... Vayan. Pero en lo que se iban ya les curó a los 10, pero el samaritano nomás le agradeció, no. Los otros solo se fueron. ¿Quieres que todo esté listo?
Es correcto. Entonces estos 10 hombres alzaron la voz y dijeron, Jesús, maestro, ten Yeah. misericordia, ten misericordia. 10 personas que sufrían de la sociedad, que no habían visto a su familia en mucho tiempo, que les tocaba estar agrupados únicamente entre ellos, que no estaban agrupados en la iglesia, no podían ir y hacer el templo, no podían entrar a la ciudad, tenían que realizar y gritar su vergüenza y su padecimiento simplemente para evitar que otras personas se enfermaran como ellos. Que hemos hablado sobre este tipo de circunstancias. Hemos hablado sobre los padecimientos, las enfermedades y que una persona esté pasando por este tipo de dificultades. Esa enfermedad es que se le va pudriendo la piel y se les va cayendo pedazo a pedazo del cuerpo. Es algo terrible, ¿no? Y lógicamente ha de tener mucho dolor. Claro, son personas que sufrían mucho, ¿no? Ajá. Y hemos hablado anteriormente sobre el sufrimiento, las enfermedades y las cosas que no necesariamente son causa de una consecuencia o de algo que estos hombres hicieron o dejaron de hacer, sino porque simplemente el mundo es así y la vida es así y en la vida hay sufrimiento. Y tanto personas buenas como personas malas, personas que aman a Dios y personas que no aman a Dios, sufren. Así es. Y ese es el estado del mundo y el estado de la humanidad desde el momento en que el ser humano, bueno, empezando desde Adán, ¿no? Decidió apartar de Dios y hacer su propia voluntad. Ahora, estos 3 hombres, habiendo escuchado de la fama de Jesús, viendo la multitud que le acompañaba, le reconocieron de inmediato, porque sabemos que a Jesús le seguían multitudes. Alzaron la voz desde lejos, dijeron, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué mandato les da el Señor? ¿Qué les indica a ellos hacer? Que se vayan a presentarse donde los sacerdotes. Y en lo que se iban, ellos se dan cuenta que ya están curados. Y se fueron nomás los otros, pero el samaritano se regresó a agradecerle al Señor y se arrodilló a los pies del Señor y le agradeció por haberle curado. Correcto. Correcto. El samaritano, ¿no? El que no era hijo de la promesa, el que no era hijo de Abraham, el que no había crecido escuchando la ley y los profetas, el que no había escuchado esa doctrina de la elección, el que no tenía la palabra de Dios en su vida y nunca había sido expuesto a esa palabra de Dios, al cual los judíos le llamaban inmundo, al cual los judíos lo consideraban racista, al cual los judíos no se llevaban y les consideraban profanos, herejes. Ese fue el único que se regresó al Señor. Ahora, sobre la ley de la lepra, parte del trabajo de los sacerdotes judaicos era el evaluar la lepra. El evaluar la lepra. Dios había dejado ese estatuto a Aarón y a todos sus hijos. Los hijos hermanos de Moisés son los sacerdotes para el pueblo de Israel. Y aquí vemos rapidito. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Es decir,
la persona que tenía la potestad de declararles sanos para que pudieran llevar una vida normal, ser reintegrados a la sociedad, ser aceptados en el templo y poder presentar ofrenda de agradecimiento en el templo o volver a reintegrarse a la vida normal, era el sacerdote. Mientras un sacerdote no les daba el pase, ellos no podían regresar, ¿no? Ahora, por eso los manda, porque está en la ley. Y les manda y les dice, presentaos a los sacerdotes. Y mientras estos hombres iban de camino hacia los sacerdotes, los 10 hombres fueron limpios. Los 10 hombres fueron limpios. No sé si tenemos otro acontecimiento en la Biblia donde el Señor sane a varias personas de la misma enfermedad al mismo tiempo. Es una sanidad múltiple. Sí sabemos que sanaba a cada quien de diferentes padecimientos, ¿no? Pero en esta ocasión Él les sanó a todos. Y dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es el agradecimiento? ¿Qué es ser agradecido? El extranjero, el samaritano regresó y se arrodilló a los pies de Dios. Y la cara en la tierra, dice, bien para besarle los pies, y le dice que le agradecía por haberle curado. Y el Señor le dijo, le glorificaba a Dios, ¿no? Y Dios le dijo que lo que le había curado es la fe. Correcto. Sí, y parece ser que los otros 9 también tenían fe. Porque si no, el Señor no los hubiera sanado, ¿no? Claro. Sin embargo, tuvo algo más que la fe. Este hombre se mostró agradecido. Y esa es la pregunta. Tuvo gratitud, José. Él tuvo gratitud. Él tuvo gratitud. Se mostró agradecido, agradecimiento, sí. Gratitud, dar gracias, sí. Todo eso es el mismo concepto. Ajá. ¿Qué significa ser agradecido? Y solo ese se salvó. Solo ese se salvó. Porque le dijo, tu fe te ha salvado. Yo digo que ser agradecido es estar preparado para más beneficio. Reconocer primero que no era merecedor y que tampoco era capaz de sanarse por sí mismo. En este contexto de la lepra, que es una enfermedad, primero, imposible de sanar ni por él ni por nadie. Por medios naturales. Okay. Segundo, en la historia de toda la Biblia y del Antiguo Testamento, nunca se había oído de alguien que pudiera sanar la lepra, a excepción de ¿quién? A excepción de los profetas de Dios, ¿no? Como cuando sanaron a Naamán. Sí. Entonces, esa definición de agradecimiento es importante. Porque o sea, ¿qué implica que a estos 9 otros Dios les haya sanado, les haya provisto algo que de otra manera no hubieran podido alcanzar? En ellos no había un corazón agradecido, un corazón de agradecimiento para con Dios.
Es decir, ¿es posible ser bendecido por Dios y ser agradecido para con Dios? Sí. Claro, es el único que le agradeció, porque los otros no crecieron ni se curaron porque se fueron nomás. En otras palabras, ¿es posible tener bendición de parte de Dios, tener riqueza espiritual, emocional, estar bien, todo por la voluntad y la gracia de Dios, y al mismo tiempo recibir bendición, sanidad, que el Señor Limonada, échale miel. nos conteste una oración, nos responda, nos ayude en medio de una dificultad, de un problema, de una angustia, y al mismo tiempo es posible que a nosotros tranquilamente se nos olvide lo que Dios hace, está haciendo y ha hecho por nosotros, y seamos, como en este caso los judíos, seamos desagradecidos. ¿Cuándo una persona puede ser desagradecida? ¿O por qué una persona pudiera no agradecer? Then you have to adjust the zeros. Here, 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Okay, here. 40 times. Entonces, los que no agradecieron, pues los 9 que se regresaron y se fueron, no les agradecieron y tampoco fueron curados. Pero, por ejemplo, Que no tenían fe. no, pongámoslo para tratar de entender el concepto. Pongámoslo, por ejemplo, así. Por ejemplo, yo voy a trabajar. How many zeros? Cada quincena me dan mi cheque, ¿no? Pero yo no, llega mi cheque y yo no le digo a mi supervisor gracias. Porque cuando una persona agradece algo y cuando una persona no agradece algo, ¿qué cosas se agradecen y qué cosas no se agradecen? 4,000. So how many 70, how many 10? Se agradece, por ejemplo, de favor que le dé o sea, con merecido, ¿no es cierto? O sea, que le dé directo. Entonces, usted no agradece a la jefa porque ella no le está dando de la plata de ella. Ni está trabajando para ella, ¿verdad? Entonces, ellos como no creyeron, solo le pidieron y se fueron, pero ellos no vieron lo que el otro regresó a agradecer. Por eso le dice el Señor, te ha sanado, es tu fe. En otras palabras, uno no agradece lo que piensa que se merece, ¿no? Si yo me merezco que me paguen, yo no tengo que agradecer nada porque es mi trabajo y me lo tienen que pagar. Claro. Es una obligación. Pero el samaritano no le pagó. Pero el samaritano, o sea que correcto, a diferencia de los judíos que se sentían merecedores o de la misericordia que tuvieron, ellos probablemente se sentían merecedores de ese. Y él era samaritano. Este hombre tenía muy claro nada de lo que había sido hecho en su vida, él era merecedor. Eso. De paso hay falta de obediencia a la ley porque decía, honrarás al Señor. Y por eso esta persona regresó. En otras palabras, uno agradece las cosas que entiende que son inmerecidas, las cosas que uno no sabe que alguien está haciendo por uno sin que uno se lo merezca, sin que uno lo pueda pagar, sin que uno tenga para devolver, ¿no? Eso es las cosas que uno agradece, las cosas que uno atesora más en su corazón. Este hombre entendió que esta oportunidad que el Señor le daba de poder empezar nuevamente su vida, de estar sano, de volver a ver a su familia, de poder terminar sin esa humillación, era algo
primeramente, que él no se merecía. Y segundo, que él no tenía cómo pagar de regreso, ¿no? Porque si para pagar un favor, no es favor, ¿verdad? Es un servicio que uno compra. Y si uno cree que se lo deben, uno no agradece porque está cobrando una deuda. Ahora este hombre entendía que no debía nada y por el contrario, él no se merecía nada del favor que se le estaba haciendo. Y por eso él entiende la magnitud de lo que se ha hecho en su vida y entiende que es completamente merecedor de ella. Y por eso regresa al Señor. ¿En qué actitud regresa este hombre? ¿Qué? Entonces podemos también concluir, no sé si coincidan conmigo, que el agradecimiento no es por decir algo una acción, o sea, sí es una acción, es algo que se muestra como una acción, pero en realidad no es una acción, sino que es una actitud. El agradecimiento es algo que se siente en el corazón, es algo que está adentro, es como un sentimiento, el estar agradecido. Y al estar agradecido, ese sentimiento, como el amor, ¿no? Nos lleva a hacer cosas hacia la persona con la que estamos agradecidos o hacia esta cuestión de agradecer es relacional, es una persona a otra, en este caso la persona de Dios y nosotros. Glorificando. Es una cuestión similar como el amor, porque uno dice, ¿qué es el amor, no? Y el amor se expresa de muchas maneras, pero el amor sí es un sentimiento, ¿no? Que nos lleva a expresarnos de muchas maneras. Igual agradecimiento, porque yo buscaba en la palabra de Dios qué significa acción de gracias, y la buscaba y la buscaba y la buscaba, y no encontré yo una acción definitiva, como por decir algo, acción de gracias es esto, acción de gracias es hacer esto, acción de gracias es hacer esto. No, acción de gracias es una actitud que está en el corazón. Y al tener esa acción de gracias, esa actitud, ese agradecimiento que se siente en el corazón nos lleva a actuar de una manera específica a lo que estamos agradecidos. Veamos el verso 15. ¿De qué manera regresa este hombre? ¿Cómo regresa? El único que regresa. El único que regresa. ¿Cómo regresa? Regresa, no, señor, ahora que ya me sanaste, consígueme un trabajo, porque no he trabajado en 10 años y me urge un trabajo. Y aparte de eso, dame esto y dame el otro y me hace falta esto y otro, ¿no? A exigir. No regresó a exigir. No, glorificándole a Dios regresó. No regresó a pedir más. No regresó a pedir más. No regresó con su lista de 20 peticiones, de 50 peticiones, ¿no? No, regresó glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios a gran voz. Este hombre regresó gritándole a los 4 vientos la loquilla que Dios acababa de hacer en su vida. El cambio de Dios había dado y la bendición que el Señor Jesús había traído a su corazón. Si lo vemos en cuestiones numéricas, del 100% de las personas a las que Dios bendice y ayuda, él únicamente agradece. Vamos a llegar a esa parte más abajo en la pregunta del Señor. ¿Qué más entendemos sobre la actitud de este hombre en el verso 16? Llegó gritando, pero no gritando para pelear, llegó gritando de emoción, de que no podía contener lo que sentía en su corazón por haber sido sanado del Señor, para darle las gracias. Dice el 16, ¿qué otra actitud muestra él en su agradecimiento? Se postró en tierra, ¿no? Se postró en tierra en señal de adoración, en señal de sumisión, en señal de completa y total sujeción al Señor, entendiendo que todo lo que se había hecho por ese hombre no era de que él lo pudiera haber alcanzado en sí mismo.
Postrarse en el rostro, postrarse en el rostro. ¿Qué implica eso? Implica una humillación completa, ¿no? Una sujeción completa. Los esclavos se postraban a los pies de sus amos. Los reyes que creían dioses demandaban que la gente se postrara a los pies de los demás. Ahora, en la actualidad, en el mundo moderno, que alguien diga, no, esa persona se arrodilló a los pies de otra, no cabe en la mente de alguien. O siquiera pensar que alguien se va a arrodillar o se va a sentir de esa manera agradecido por algo, por alguien, o se va a sujetar a alguien de tal manera, no, jamás. Imposible. Pero este hombre de esa manera regresó, dando gracias al Señor por ese milagro que había hecho en su vida. Y con el agravante de que este hombre era samaritano. No era de los escogidos de Dios. De las personas a las que Dios se había revelado a través de la ley y los profetas. Pero en este samaritano había más corazón agradecido que en los otros que habían escuchado antes de Dios y que probablemente dijeron, no, yo me lo sabía. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy cristiano. Yo me merezco estas cosas. Por el contrario, todo, la salvación, la vida, comida, todo lo que tenemos, todas las cosas que somos, la familia que tenemos, el hogar que tenemos, todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si no fuera por Él, ni por su gracia, ni por su misericordia, nada de eso estuviera. Y no tendríamos. Pero no todo el mundo lo reconoce. Y esa es la parte que vamos. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están ahora los 9? Ninguno regresó, todos siguieron de largo. Se les olvidó dar gracias. Se fueron corriendo a la familia. Se les olvidó dar gracias y se fueron a trabajar porque como no han tenido años siendo leprosos, ahora quieren ir a avanzar la vida, ¿no? Y a recuperar el tiempo perdido. A lo que sea que se hayan ido esos 9, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios da bendición y provisión a muchos, pero pocos verdaderamente regresan al Señor con un corazón agradecido, con una actitud de agradecimiento, reconociendo en nuestro corazón que nada de lo que tenemos lo hemos hecho nosotros y todo es por la gracia y misericordia de Dios. Verso 18. ¿Dónde están? ¿Quién sabe dónde estén esos 9? Un comentarista decía algo que decía, un comentarista que leía decía algo que decía mi mamá. 10 fueron salvados. 1 fue salvado. 10 fueron sanados. 1 le fue perdonado sus pecados. 10 fueron sanados. 1 va a ser completamente restaurado por el poder del Señor. Los otros 9 recibieron lo que querían y se fueron. Verso 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y recordemos que Lucas, siendo él extranjero, tiene mucho énfasis en esas porciones de la palabra. Hemos hablado de algunos extranjeros. ¿Qué extranjeros hemos hablado? De la mujer samaritana en Juan.
¿Cómo zeros Hemos faltan? hablado del centurión, Ujú. mucha fe, ¿no? Que el Señor Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el Evangelio de Mateo, 28, so he's using the 28 a capítulo 15, vamos a ver rapidito 4 times 5. otra, So write the 28, then you have to add otra, 1 to otra situación similar en la que un extranjero, el cual Dios, el Señor Jesús no había venido a ministrar, el cual no había ninguna responsabilidad, por lo menos de parte de Dios o del Señor para cumplir o hacer misericordia. Por su fe arrebata su bendición y el Señor le responde. Justo los evangelios que no hemos estudiado todavía contienen este hecho. Dice, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús dio palabra. Entonces, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio del Señor todavía no era. 2, 3, 4, 5. Sin embargo, después de la cruz, ese secreto que el Señor Jesús tenía guardado se revela. Pero mire la insistencia de este verso 25, aún no teniendo ninguna promesa ni ningún compromiso de parte de Dios para con ella, ella dice, verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, echarlo a los perrillos. Es decir, el Señor Jesús no tenía ninguna obligación con ella. Y antes de socorrer, la misión de él era hablar a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Porque a ellos era a los cuales él estaba prometido. Y mira, esta mujer no tomó por respuesta, siendo cananea, y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Samaritanos, cananeos, personas a las cuales Dios nunca había hablado, no se había revelado, no tenían instrucción en la palabra y según la ley y según los fariseos eran inmundos y malditos. Estos hombres muy en claro, la misericordia de Dios es algo a lo cual ellos son inmerecedores. Sin embargo, vienen, la buscan y la agradecen con todo. La cumplían de palabras y la sabían. Put the zeros. Don't put the comma. Para concluir, ¿qué podemos hacer nosotros para ser agradecidos? ¿Cómo podemos ser nosotros agradecidos para Dios? Oh, así se hace. So you count 3. Recordemos que es una actitud. Es algo que nace de adentro hacia afuera. El agradecimiento nos lleva a demostrarlo. ¿De qué manera podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios? Salmo 138 y con esto vamos a cerrar. How many times is it? 1, 2, 3, 4, 5. Acción de gracias por el favor de Jehová. Salmo de David. Recordemos que David
era rey de Israel, Dios lo había escogido para ser el rey de Israel. Sin embargo, él antes de ser rey era un pastor. Yeah. Y el Señor, David tenía una relación muy cercana con Dios, tanto así que Dios le llamaba hijo, le llamaba amigo de Dios a David, ¿no? Y de hecho a David le hace la promesa que de su simiente iba a bendecir a todas las naciones de la tierra y iba a ser rey perpetuo de la simiente de David para con él, refiriéndose a la promesa del Señor Jesús. El Salmo, David lo escribe dándole gracias a Dios por su favor. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán caminos de Jehová, porque la gloria, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo. Mira, Porque la gloria de Jehová en otras palabras, al agradecer o ser agradecido, traer acción de gracias al Señor es una actitud, ¿no? No hay nada que nosotros podamos hacer para recompensar al Señor por la gran misericordia y el gran favor, el gran amor que ha tenido por nosotros. Si pudiéramos recompensárselo, sería una deuda para con nosotros. Nosotros estamos a mano con Dios, pero no hay manera de ponernos a mano. Por lo tanto, una actitud. Es una actitud en la cual nosotros vivimos nuestra vida. Es una actitud en la cual nosotros andamos. Es una actitud en la cual nosotros oramos. Es una actitud en la cual nosotros pensamos, reconociendo que todo lo que tenemos es por el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Una manera práctica, tal vez, cuando ore, sé que nuestra lista de peticiones es larga. Es el Señor que Él la conoce. Antes de venir y pedir por sus necesidades, dedíquele un tiempo al Señor solamente para darle gracias por las... Yo lo quité. ¿Okay? Sí, a ponerte a Señor. Listo, vamos entonces a cerrar, vamos a orar y vamos a poner en práctica esto que acabamos de aprender. Amado Señor, venimos esta noche, Señor, en humildad, Padre, reconociendo, Señor, que realmente por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor, hemos nosotros cansados por ti, Padre. Venimos esta noche reconociendo, Señor, que has sido bueno con nosotros, reconociendo que en nuestra vida, Señor, hemos sufrido, sí, hemos tenido dificultades, sí, pero tu amor y tu misericordia no ha dejado de manifestarse para con nosotros. Reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, alcanzamos, ha sido únicamente por tu gran amor. Porque, Señor, si hubiera sido por nosotros, Padre, probablemente estamos perdidos, desviados en nuestros propios caminos, sin misericordia, dice la palabra de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas por tu amor, Señor, y por tu gracia estamos hoy en pie delante de ti. Queremos, Señor, esta noche empezar dándote gracias, Señor. Dándote gracias, pero no solamente de boca, Señor, sino con nuestro corazón, con nuestra mente. Por todos esos favores, por todas esas bendiciones, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque tenemos un techo, porque no nos ha faltado comida, porque tenemos una sonrisa,
porque no nos has regalado un día más de vida, porque nos podemos conocerte, porque nos podemos amarte, porque te has revelado a nosotros. Para vivir a diario reconociendo, Señor, que nada de lo que tenemos es nuestro. Lo has dado, lo merecemos, sino que todo ha sido por tu infinita gracia y misericordia. Ayúdanos, Señor, a esa actitud constante de agradecimiento. Que cuando vengamos a buscarte, podamos hacerlo como es el leproso, Señor, dando grandes voces, Señor, en nuestro corazón y diciendo gracias, Dios mío, gracias, gracias, porque un día más estoy aquí. Gracias, Dios mío, por haber sido misericordioso conmigo. Gracias, Dios mío, porque no me falta nada. Y podamos, Señor, humillar nuestro corazón a tus pies y entregarnos, Señor, a ti en agradecimientos y descansar y seguir recibiendo, Padre Celestial, como decía mi papá, porque curiosamente en ese lugar donde estamos rendidos a tus pies en agradecimiento es donde más donde nos sigues proveyendo, donde nos sigues bendiciendo, donde nos sigues cuidando y amando. Gracias, Señor, por este día, Padre. Te pido, Señor, por nuestras necesidades. Siempre son muchas. Te pido y te doy gracias, Señor, por las que ya contestaste, Señor. Te pedimos las que aún faltan, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser constantes en la oración y a no desmayar y a seguir buscando asistencia y con urgencia, como lo hemos aprendido en tu palabra. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos mañana de recibir palabras, Señor, de tener invitados, Señor, de conocer a otros hermanos, Padre Celestial, que también te aman, que también buscan tu nombre, que también te conocen, Señor, y poder edificarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros, Señor. Nos quedamos en tus manos agradecidos, Señor, agradecidos, Señor, porque entendemos, Señor, que grandes son tus maravillas en nuestra vida. Y tus misericordias, dice tu palabra, Señor, son nuevas cada día. Porque lo merezcamos, Señor, sino por tu amor y por tu gracia. Señor, nos quedamos en gratitud esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. You can solve this first. Amén. This is verdad,